Saludos, continuamos con el curso de estática. Comenzamos con el capítulo 3, equilibrio de una partícula. Les saluda David Rosales Hurtado, espero que se encuentren bien, con salud. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? El primer objetivo es introducir al alumno al concepto de diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la manera en que nosotros vamos a conceptualizar problemas de la vida real. Posteriormente, a través de la ayuda del diagrama de cuerpo libre, vamos a mostrar cómo se resuelven estos problemas utilizando las ecuaciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio de una partícula. Una partícula se encuentra en equilibrio si permanece en reposo o bien mantiene una velocidad constante si se encuentra en movimiento. ¿Qué significa que tenga una velocidad constante? Pues que su aceleración es cero. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas es igual a cero, donde la sumatoria de fuerzas es el vector suma de todas las fuerzas y 0 pues es el vector cuyas componentes son 0. Esta definición pues es la primera ley de Newton. Antes de continuar, cabe resaltar que la información para realizar la presentación se obtuvo del libro de Hibbeler, Ingeniería Mecánica Estática, el cual fue publicado en el 2009, es la 12ª edición y fue publicado por Prentice Hall. Diagrama de cuerpo libre. Como ya comentamos, pues es necesario para resolver este tipo de problemas utilizar las ecuaciones de equilibrio. Para utilizar las ecuaciones de equilibrio tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas desconocidas y conocidas que están actuando sobre una partícula. Habíamos dicho que tenemos que tener el vector suma de todas las fuerzas. Ahí lo estamos viendo como la sumatoria del vector fuerzas. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues es un diagrama, es un dibujo que muestra una partícula en la cual se están ejerciendo fuerzas. Nosotros tenemos en el lado derecho un problema de la vida real. Tenemos un auto que está siendo suspendido en el aire con la ayuda de una grúa. Nosotros tenemos la unión entre el gancho y la conexión. La vamos a suponer como una partícula A. Vamos a suponer nosotros que tenemos una tensión que se ejerce en el cable que está siendo provocada pues por el auto. Parte importante y sustancial en el diagrama de cuerpo libre serán las fuerzas que están actuando a través de los cables. Entonces, de esta manera, nuestro diagrama de cuerpo libre queda especificado por las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este caso, la partícula A, las tensiones en los cables y la tensión que soporta el cable que va del gancho a la grúa. Aquí nosotros tenemos otros ejemplos. Tenemos en la imagen izquierda una grúa también que está soportando un contenedor. ¿Cómo conceptualizamos este elemento? Pues lo conceptualizamos a través del peso que ejerce la gravedad, el peso del contenedor y la tensión que se ejerce sobre el cable. En la figura del lado derecho nosotros también tenemos, pues eso no es una especie, es una pieza metálica que está siendo soportada por esta grúa. Nosotros tenemos el gancho y la conexión en A. Tenemos un cable que va de A a B, tenemos un cable que va de A a C y tenemos un cable que va de A a D. Conceptualizados en el diagrama de cuerpo libre que tenemos a la derecha, sería una tensión para el cable inferior, otra tensión para el otro cable inferior y la tensión que
se desarrolla en el cable superior. Como ya dijimos, es importante conceptualizar los elementos de unión que se encuentran en los problemas de la vida real. Los resortes se comportan de una manera lineal. Los resortes se van a deformar en función de la carga que sea ejercida sobre los mismos. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre la fuerza y la deformación. La variación entre cada uno de los materiales distintos en la naturaleza pues va a depender de la constante de elasticidad del material, de su rigidez. Entonces vamos a leerlo como de definición y vamos a subrayar algunos de los elementos importantes. La definición dice: la deformación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza F actuante. Entonces aquí elementos importantes a resaltar es la deformación y la relación que es directamente proporcional a la fuerza actuante. La elasticidad del resorte está en función de su rigidez K. Entonces aquí encontramos la relación matemática que define la rigidez y la deformación, que son directamente proporcionales a la fuerza F actuante. ¿Qué es ese? Pues esa es la distancia de deformación que queda explícita por esta ecuación que tenemos aquí, donde la distancia de deformación es igual a la longitud final o longitud deformada menos la longitud original. Vamos a verlo gráficamente con un ejemplo. Tenemos un resorte. Este resorte tiene una longitud original. A este resorte le ejercemos una carga W, pues entonces se deforma. Se deforma una distancia de deformación S, una distancia original, lo que nos da la longitud final del mismo. Entonces esta es la manera mecánica en la que se comportan los resortes. Otro importante elemento muy utilizado en las uniones de problemas reales son los cables y poleas. Para modelizar los cables y poleas nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Estas consideraciones va a ser que, dada la carga que está siendo ejercida en los cables comparada con el peso de los mismos, pues nosotros tomamos la decisión de despreciar el peso de los cables. El peso de los cables no va a contar en nuestros problemas. Otro punto importante, los cables solo soportan fuerzas de tensión. ¿Qué pasa si nosotros ejercemos una fuerza de compresión sobre un cable? Pues se achica, se acorta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya no está teniendo la función para lo que fue diseñado. Por esto los cables solo soportan fuerzas de tensión. Elemento importante es que la fuerza ejercida sobre los cables tiene la misma dirección sobre la fuerza ejercida sobre los cables actúa en la misma dirección del cable. Aquí va a ser de gran ayuda los vectores de posición y los vectores unidireccionales. Vamos a considerar que los cables no se deforman y son de longitud constante. Otro caso importante, incluyendo ya las poleas, es que no existe fricción entre las mismas y los cables. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una polea que cambia la dirección de un cable en un ángulo θ, la tensión en los dos costados del cable va a ser la misma. Esto es así. Nosotros tenemos en la figura una polea. Tenemos un cable que tiene una tensión aquí y tenemos la salida del cable con la tensión por acá. Lo que nos acaba de decir es que si nosotros tenemos un ángulo θ que cambia la dirección del cable, pues no importa, la tensión va a ser la misma.
¿Y qué pasa si esta polea que está sujeta en un punto fijo en el techo carga una caja? Pues esta caja va a ejercer un peso, una fuerza por su peso, por su masa y la gravedad. Entonces esta fuerza que se ejerce por la peso del contenedor va a ser la misma fuerza que está tirando del cable que la está soportando. Entonces W por peso es igual a la tensión del cable. Sistemas de fuerzas coplanares. Nosotros podemos resolver los sistemas de fuerzas coplanares con la ayuda de los diagramas de cuerpo libre. Estos diagramas de cuerpo libre, como ya vimos, sitúan una partícula y a todas las fuerzas que actúan sobre ella. Para nosotros poder resolver estos problemas tenemos que situar a la partícula en algún espacio, en un espacio coordenado. Nosotros vamos a denominar el espacio coordenado el espacio del plano XY. Este plano XY, pues nosotros lo relacionamos con las direcciones Y y J. Nosotros ya sabemos que para lograr el equilibrio es necesario que la resultante de la suma de las fuerzas actuantes sea igual a cero. Nosotros ya habíamos visto la ecuación que la sumatoria de fuerzas es igual al vector, la sumatoria del vector de la suma de fuerzas es igual a la resultante, que es el vector cero. Esto puede ser explicado a través de sus componentes Y y J con la expresión que tenemos abajo. Sumatoria de fuerzas en X en Y más sumatoria de fuerzas en Y en J es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para resolver sistemas de fuerzas coplanares, nosotros vamos a utilizar estas dos ecuaciones y vamos a considerar todas las fuerzas que actúan en el sistema que estemos considerando. En esta imagen nosotros tenemos una partícula. Como dijimos, es importante situar un espacio. Aquí estamos situando la partícula en el centro de un plano XY. Es importante tener en cuenta la convención de signos. Nosotros tenemos sobre el eje X un sentido positivo y un sentido negativo. Tenemos sobre el eje Y un sentido positivo y un sentido negativo. Los vectores, o bien las fuerzas que están representadas por los vectores, van a seguir la convención de signos, lo que quiere decir, tomemos en cuenta la fuerza 1. La fuerza en 1 tiene una componente en X que actúa en la dirección del eje positivo de X. Por lo tanto, la fuerza que nosotros consideremos la vamos a considerar con un sentido positivo. Esta misma fuerza tiene una componente que apunta hacia el eje positivo de las Y. Por lo tanto, esta componente nosotros también la vamos a considerar como con un sentido positivo. Ahora bien, analicemos la fuerza 3. La fuerza 3 tiene una componente en X. Esta componente en X apunta hacia el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, va a ser considerada con un sentido negativo. Esta fuerza tiene una componente en Y que apunta hacia el sentido negativo de las Y, por lo tanto también su sentido va a definir el signo con el cual nosotros consideremos la fuerza de 3 en Y.